da alimento a los corazones. Oh palabra, Señor, da alimento a los corazones. Cuida una voz humana en tu nombre, sino órdenes tus caminos timorosos, Señor. Oh palabra, Señor, da alimento a los corazones. Señor, sea justo. Proclamamos el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Por una fiesta judía de Pascua, Jesús estaba casado en su boda allí, a paso de un parque y cerca de casa. Jesús, siempre estima a sus discípulos, no estaba en el mundo, él estima a él. Mandaba a sentar a la mesa a comer, después hubiera limpia el corazón de Judas y de Simón Iscariote, que llama para traicionar a Jesús. Jesús estaba abrazado, juntada con el codo en su mano, y con estaba también en Dios, y estaba para cerca de Dios. En la lámpara de mesa, quita su pan de arriba, con cervete y mareo en su cintura. Después la agua en su concha, y comenzaba a batir a sus discípulos. Que ahora seca María, pues secrete, pues ahora tiene marada su cintura. Llega turno para la vida de Simón Pedro. Pedro dice, Señor, abota la agua mi vida. Jesús le contesté, ahora que, bueno, está comprometido y está haciendo, mas lo comprende después. Pedro responde, no, lo nunca mi vida jamás y nunca. Jesús le contesté, si no está confía o no está perteneciendo a mí. Simón Pedro dice, Señor, no da mi vida sino mi mano y cabeza. Jesús le contesté, su papá me acaba de ministrar de la únicamente su vida, y así me da completamente libre, y vos la indicaba, pero no puedo. Ella dice, si no pasó de la otra aquí para la paz que ha hecho mí. Pensé en la misa, vos la indicaba, pero no puedo. Ahora Jesús trataba de dar a María, era como su padre de arriba y dice, vuelve sin la mesa y comerán. Vos está como donde me hace gozo, vos está llamando maestro, y Señor, y corazón vos lo necesario, pasó a la cena, que en si ame, Señor y Maestro, alaba su vida, por su tanto desde la vida y otro. Mientras vos un ejemplo, lo que a mí jamás famoso, vos también hace favor. Palabra